Estos son de estos momentos en los que uno siente que valió la pena hacer un viaje. A lo mejor no se imaginan lo que viene a continuación, pero en lo personal debo decirles que es un personaje que es muy conocido en el ámbito hispano hablante y angloparlante también. Esta es de estas personalidades que marcaron un hito en la historia musical dentro de la iglesia adventista. Cuando yo era niño, yo escuchaba a una cantante famosa para nosotros, a lo mejor acá en el lugar donde ella vivía, tal vez no le daban la misma importancia que nosotros sí le dábamos. Y estoy hablando del Delker, un ícono en la música de alabanza y de adoración dentro de la iglesia adventista. Crecí oyendo a Del Delker cuando era niño, pero falleció. Tengo entendido que ya falleció. Espero que no haya fallecido. Pero ella dejó una herencia. Y si hay alguien que recogió las banderas, que reemplazó con lujo de detalles a esta insigne cantante adventista, es alguien que yo quiero presentarte hoy. Estoy en su casa, me abrió las puertas, nos abrió las puertas a nuestro canal Emergencias Bíblicas, nos abrió las puertas la célebre cantante internacional de la Iglesia Adventista, Isis España. Así que, bienvenida Isis a tu propia casa, bienvenida a tu propia casa. Bienvenido al Pastor Jonathan. Es un privilegio el que tenemos de que Isis nos haya abierto las puertas de su hogar para hacerle esta entrevista casual. No está llena de detalles técnicos, es bastante elemental, es casi rudimentario el procedimiento que estamos haciendo. Si ustedes supieran quién está detrás de estas cámaras, un exiguo pianista, Hiram. El apellido de Hiram, Galvez. Si ustedes quieren saber quién es Hiram Galvez, espérense un segundito nomás y de pronto Isis les va a dar una tonadita de lo que significa para ella y lo que he conocido de Hiram, su excelente labor como pianista. Isis, para mí es un privilegio. Tal vez tú no lo sabes, pero uno de los primeros himnos que yo escuché es Lleva tu antorcha. Lleva tu antorcha. A mí me hacía llorar ese himno. Cuando pregunté quién lo cantaba, Isis España. Nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de conocerte. Y no solamente de conocerte. Yo creo que puedo decir que Isis es una amiga, es una persona de un corazón abierto, grande, como todo cubano. Antes de presentarla formalmente, yo quiero dejar de pronto un detalle, Isis. Tú eres cubana de nacimiento, cubana de corazón, eres caribeña al 100%, y esto me hace acordar algo que me ocurrió estando en Bruselas. Una familia cubana me dio la oportunidad de conocerlos allá. Me estoy refiriendo a Jenny, me estoy refiriendo a Raulito y de manera especial a Aide, cubanos como Isis, de un corazón amplio. A ustedes, amigos, también un saludo. Pero la entrevista es con Isis. Isis, ¿pudieses contarnos un poquito de la historia musical tuya, de tu origen? Bueno, tuve el privilegio de nacer en un hogar adventista. Mi papá era pastor de iglesia y mi mamá era maestra de escuela de iglesia. Así es que cuando yo tenía 3 años, nací en Cuba. En ese tiempo no había educación superior en Cuba. Así es que ellos decidieron venir a Estados Unidos para prepararse y volver a Cuba a servir. Así es que salimos de Cuba, como dije, tenía 3 años de edad y fuimos al Tennessee. Ahí estuvieron 4 años, los 2 se graduaron y estaban listos para regresar a Cuba a servir. Pero Cuba en ese tiempo era un campo misionero muy popular. Así es que no había cupo, no había posiciones disponibles para ellos. Y recibieron un llamado, por cierto, un llamado a Colombia y otro a Costa Rica. En ese tiempo en Colombia había persecución. Había dificultad. Sí, había persecución, había problemas y ellos decidieron aceptar el llamado a Costa Rica, al Colegio Adventista de Alajuela.
Ujú. Así es que yo me crié 4 años en Costa Rica, 2 años después ya fueron llamados a México, 2 años en Montemorelos, 1 año en Puerto Rico, y en eso Castro había tomado el poder en Cuba. Así es que estaban buscando obreros cubanos que pudieran volver a servir en Cuba. Y mi papá aceptó. Estaban tan ansiosos, por tantos años habían querido volver a Cuba, que no pensaban que era algo serio. Pensaban, bueno, es intranquilidad política, pero nunca se imaginaron que era comunismo. Así que volvimos a Cuba y él sirvió de presidente en uno de los campos. A mí me mandaron a lo que era el Antilian, el colegio adventista en Cuba. Y así fue pasando el tiempo, las cosas siguieron poniéndose mal. Los profesores salieron, le pidieron a mi papá que viniera al colegio a enseñar. Y recuerdo que había un grupo en una de esas ocasiones de La Habana, un cuarteto que venía al colegio a cantar. Y ahí fue donde conocí a Ángel España, que por eso tengo el apellido España, y nos interesamos. Así es que él vivía en La Habana y yo en Santa Clara, y nos mandábamos carticas. En ese tiempo no había lo de chatear como hay ahora. No, las cosas no eran fáciles No eran fáciles. en cuanto a comunicación se refiere. Exactamente. Así es que él decidió ir al colegio a estudiar. Y estando en el colegio, bueno, mis padres decidieron salir de Cuba. Ya se dieron cuenta que las cosas no eran fáciles, que ya era el sistema. Tengo un solo hermano, él estaba estudiando medicina en Monterrey. Y recuerdo que mi mamá, una mujer de mucha oración, dijo, si nos quedamos aquí en Cuba, nunca vamos a ver a nuestro hijo otra vez. Así es que bajo mucha oración tomaron la decisión de salir de Cuba. Y Ángel y yo habíamos decidido que queríamos pasar el resto de nuestras vidas juntos. Así que nos casamos para salir juntos. Estando en la luna de miel, Fidel pasó la ley de que ningún hombre entre 15 y 27 podía salir del país. Y él tenía 24. Así es que ya sabíamos que él no iba a poder salir. Él insistió que yo saliera, que él se escapaba después. Y mis padres en esos días salieron del país. Yo empecé con el arreglo de papeles y eso se toma tanto tiempo. Tanto tiempo pasó que descubrí que estaba embarazada. Así es que, wow, ¿ahora qué vamos a hacer? Él dijo, no, tú vete de todas formas. Así es que seguimos con el papeleo. Yo tenía 8 meses y medio de embarazo cuando el gobierno me dio la salida. 8 meses y medio. 8 meses y medio. Wow, ya casi a término. Sí, y entonces había que entregar la maleta el día antes que tú ibas a salir. Así es que yo cuando llegué a La Habana me dijeron, usted no puede salir, está embarazada, tiene que tener carta del doctor autorizando que usted puede viajar. Así es que fue un corre a última hora tratando de buscar algún doctor que nos diera los papeles. Nos dieron los papeles, llegamos al aeropuerto, entregamos las maletas y al día siguiente temprano yo iba a salir. Al día siguiente, cuando iba a salir a las 6 de la mañana, empezaron ciertos dolores sospechosos. Y llamé a una amiga y ella me dice, Isis, te vamos a buscar, tú vas a tener ese bebé ya. Así es que corrimos al hospital más cerca de donde estábamos hospedados y en 2 o 3 horas nació una preciosa niña y pensamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Ángel insistió que yo saliera de todas formas porque él se iba a escapar. Así es que empezamos el arreglo de los papeles de la niña y cuando tenía 2 semanas y media salí yo con mi bebé a Ciudad de México porque estábamos saliendo a un tercer país para poder entrar legalmente. Okay. Así es que esa fue parte de las primeras aventuras de mi vida. Okay. Y vaya aventura, vaya aventura. Devolvamos un poquito el reloj del tiempo y ¿cómo descubres tú el talento de tu voz? Bueno, desde que estaba en el colegio, yo cantaba. La maestra de música, que era tremenda pianista, empezó a darme como clasecita. Ella quería que yo fuera la solista del coro. Y recuerdo que estaban haciendo un número que era patriótico. Entonces ponían, todos los del coro tenían partes y se llamaba la bandera cubana. Y a mí me pidieron que yo saliera como rompiendo cadenas. En aquel tiempo era popular rompiendo cadenas. Sí. Entonces canté solo muchas veces en el coro y cantaba sola también. Así es que, como todos los hogares cristianos, uno quiere que nuestros hijos se desarrollen en la música. Y mis padres me habían puesto a tomar clases de piano y me encantaba la música. Así fue como empecé a descubrirlo, pero no fue hasta que llegué aquí a Estados Unidos que se convirtió ya en una carrera, diríamos. Ok.
Tú tienes una serie de producciones. ¿Tú recuerdas más o menos cuántos sencillos, cuántos álbumes has hecho tú en tu carrera artística? En español 17 y en inglés 6. Ok. ¿Sabes algo? Y se los voy a confesar aquí. Yo tengo 2 hijas y las dos, sobre todo la mayor, es entusiasta y ferviente seguidora tuya. Ay, qué linda. ¿Tú recuerdas que hiciste un trabajo musical con los niños de la iglesia de Alvarado? Ese CD, en aquella época CD, mi hija mayor lo tiene y lo escucha. Y una ocasión, sin que tú lo supieras, yo te hice una pequeñita tomita para que saludaras a mi hija y lo hiciste. Y ella se puso feliz. Pero de ese trabajo de los niños de Alvarado, el coro de Alvarado, ¿por qué, o sea, qué te inspiró a hacerlo? ¿Por qué llegaste a trabajar con los niños? Bueno, porque yo sentía, siempre me ha gustado estar envuelta en la iglesia. Y siempre quiero hacer cosas para tratar que la iglesia crezca, que la iglesia sea bendecida. Y yo pensé, si nosotros tuviéramos un coro de niños, eso iba a ayudar mucho a nuestra congregación. Así comenzamos a trabajar y el coro duró como 12 años. Adamelis Gómez, colombiana, muy querida, fue la directora por muchos años, hicieron cantatas. Y sabes que recuerdo que una de las mamás me dijo, ¿sabes que desde que mi niño está en el coro, sus grados han mejorado en la escuela? Y entonces otras personas me llegan a visitar y, ay, yo quiero que mi niño esté en el coro. Y así ayudó a incrementar, diríamos, la membresía de la iglesia. Okay. Y por casualidad, alguno de esos niños, que eran niños en aquella época, hoy, año 2023, ¿te ha vuelto a encontrar? ¿Te los has encontrado? ¿Qué impacto han tenido? ¿Qué recuerdan? Sí, es más que yo he querido hacer una reunión del coro. Wow, sería genial. Sí, porque todavía hay algunas en el área, algunos están más lejos. 2 o 3 han desarrollado talentos muy lindos de música. Y sí, los veo de vez en cuando, no muy a menudo, pero el sueño de tener una reunión del coro todavía lo tengo en mi mente. Así es que vamos a ver si convencemos a Damelis. Para que se anime. Sí, para que hagamos la actividad. Bueno, las correrías tuyas deben haber sido muy largas, pero dentro de esas correrías para brindar tus conciertos, alguna anécdota interesante debes tener de las que recuerdas. ¿Nos puedes compartir de pronto, si no la más interesante, la más apremiante o la más alegre? ¿Qué anécdota recuerdas tú? ¿Y dónde ocurrió? Ojalá y no sea en Colombia. Tengo pues algo recuerdos, malo, ¿no? Algo sí. malo. No, es interesante porque son tantas las cosas que suceden, que son bendiciones. Y mis viajes generalmente eran como de fin de semana largo, a menos que en Colombia di un par de giras, que fueron como de 10 o 12 días. Así que fueron unas giras que de veras fueron de gran bendición y conocí muchísimo de Colombia. Pero sabes que una de las anécdotas que recuerdo, yo estaba pasando por un tiempo difícil, estaba, diríamos, quebrantada. Estaba trabajando en la asociación porque empecé mi ministerio mientras trabajaba en la asociación. Así es que recuerdo, estaba aquí el Día de Acción de Gracias es en noviembre. Y uno de los pastores hispanos que trabajaba en Fort Worth, que es la ciudad como a 30 minutos de aquí, vino a mi oficina y me dijo, Isis, vamos a tener una reunión donde distintas iglesias, una episcopal, una bautista y las adventistas iban a tener un servicio de acción de gracias. Y me dijeron que querían que yo representara a la iglesia hispana. Yo estaba, como mencioné, tan quebrantada, había pasado por unas pruebas difíciles y yo le dije, ay pastor, yo no quiero ir esta vez. Yo siempre voy aunque yo no quiera, pero quiero quedarme con mi familia mejor. Y él me dijo, no, Isis, el Señor te está llamando, tú tienes que ir. Y ok, digo, bueno, a ver cómo me siento dentro de una semana. Llegó el jueves, fue el miércoles antes del jueves. Salí de la oficina, iba manejando y recuerdo que iba como con lágrimas en mis ojos, porque yo quería ir para mi casa, no para allá. Así es que llegué, entregué mis acompañamientos, me senté esperando que me llamaran cuando me tocara y había muchos músicos que estaban ahí presentes. Y canté 2 cantos y al terminar me levanté y me fui.
No esperé ni que se acabara la actividad. Y el lunes el pastor vino a mi oficina y me dijo, Isis, ¿qué pasó? Estábamos buscándote, no sabemos qué te pasó. Digo, ay pastor, usted sabe que yo me quería ir a estar con mi familia. Dice, ¿sabes que había una señora que no hablaba español y mis cantos fueron en español, que andaba buscándote, quería darte gracias por la bendición que habían sido tus cantos? Y yo les dije, ¿y usted habla español? Y ella dijo, no. ¿Conocía los cantos? Dice, no, yo no los había oído. Y él le dijo, ¿y cómo sabes? ¿Qué estaban diciendo? Sí. Y ella le dijo lo que la letra había sido. Y yo, cuando él me dijo eso, yo digo, ay Señor, perdóname por dejar que el abatimiento me sobrecoja. Porque eso me dio a entender que Dios estaba conmigo, no importa por qué prueba estuviera pasando, yo tenía que servirle y que Él no me iba a dejar sola. Así que fue una experiencia que me impactó. Me hizo decir, Señor, yo quiero servirte siempre. Aquí donde ustedes ven a Isis, como toda cantante, también tiene sus momentos tristes. Creo que los cantantes a veces se suben a las tarimas o se suben a los escenarios cargando una cruz. Ya tú expusiste que esa cruz la llevaste por lo menos en ese momento. Pero se convirtió en algo una bendición, en algo positivo. ¿Recuerdas de pronto una anécdota de esas bien alegres donde tú puedas decir, lo disfruté, lo viví, me ocurrió esto? Bueno, esta quizás no es tan alegre, pero sí es alegre. Mencionaste tarima. Ajá. Y me recuerda que me invitaron a ir a la provincia de Yucatán, en México. Estaban celebrando 100 años de que el Evangelio entrara allí. Así es que habían, en un lugar que era como jugar fútbol, habían puesto una tarima grande con bocinas y todo. Y yo me acuerdo que yo subí, habíamos tenido parte en otro lugar, pero en la noche era la gran actividad. Yo subí y, ay, cuando me subo allí, digo, esto no está muy seguro. Yo sentía como que se movía la tarima. Digo, uy, yo no creo que me voy a volver a subir aquí. Así que después que canté mi primer canto, me bajé y cuando me volvieron a anunciar, yo me quedé abajo. Mejor seguro. Y no crees que vino un viento y sopló y las bocinas se cayeron y cayeron donde hubiera estado parada. Y yo dije, ay Señor, gracias por darme la impresión de que no debía subir más a la tarima. Okay. Y cuando me estaban llevando para el hotel esa noche, el pastor dice, Isis, qué bueno que te quedaste ahí, que bajaste, porque si no, en vez de ir al hotel, estaríamos yendo al hospital. No, al hospital. Isis, ¿cuántos países tú recuerdas has visitado en tu carrera artística? Como unos 22, 23 países. Toda Centroamérica, la mayor parte de Sudamérica. Tuve una persona que era como un sponsor, no sé cómo se dice eso en español, que me auspiciaba, esa es la palabra. Y ella cuando me conoció, yo sé que el espíritu la movió y ella dijo, Isis, yo quiero ayudarte. Cuando vayas a lugares que no pueden cubrir tus gastos, yo quiero cubrir los gastos. Y por la bendición de ella y su esposo, pude ir a Japón. El país del sol naciente. Que el pastor Bullón y su esposa estaban teniendo una gira. Y habían hispanos de Sudamérica, de Perú, recuerdo, una parejita muy linda, que ellos fueron los que me invitaron. Ellos hicieron el contacto y entonces fue una gira inolvidable. Entonces en Ruanda, el Señor permitió que pudiera estar con un ministerio que se llama Quiet Hour, son americanos. Y fue como 5 años después que pasó el genocidio. Así que vimos personas, me acuerdo que una señora dijo, a mí, toda mi familia la mataron. Yo he quedado sola. Pero la familia, mis hermanos de iglesia son mi familia ahora. Y nos llevaron a lugares donde habían matado miles de personas. Una iglesia que eran huesos, que lo habían dejado como diría, no museo, pero recordatorio, que la gente no se olvidara lo que había pasado en ese país. Y entonces, a las Filipinas también, con La Voz de la Esperanza en inglés, estaban celebrando creo que 75 años. Y sabes que ahí me pasó una cosa bien interesante. Yo andaba con un grupo y todos andábamos por distintas islas, ellos predicaban y resulta que había un violinista de un país comunista y otro que tocaba, ¿qué es lo que hacía él? Creo que la trompeta, de
Rumanía. Entonces estábamos 3 personas de ex países comunistas, habíamos salido. Así que fue muy lindo, pero una noche todos los grupos se reunieron en una carpa que era gigantesca. Y recuerdo que fueron y le dijeron a los organizadores que quién estaba disponible. Pero escogieron al violinista, no me escogieron a mí para participar esa noche. Y yo me sentí media triste. Digo, vengo desde tan lejos y no me escogieron. Digo, bueno, está bien. Y yo pensé, ¿qué es lo que hago yo aquí tan lejos de mi casa? Yo sé que he ministrado en estos otros lugares. Y en ese momento, alguien que vivía aquí en King estaba en las Filipinas y me ve y grita, Isis, Isis. Y yo decía, ay, Señor, ¿eres tú que me estás hablando? Y saben que nuevamente, digo, el Señor siempre nos da ánimo cuando nos estamos medio abatidos. Ajá. Y fue una experiencia muy linda. Yo dije, Señor, gracias. Después entonces me pidieron que cantara la que estaba tocando, me vino a pedir y ya me incorporaron en el grupo. Pero sí, el Señor siempre está al tanto de nuestro corazón. Y hablando de corazón, los músicos en la actualidad reciben a veces malos pagos y sobre todo el asunto de la piratería. El asunto de la piratería. Las canciones de Isis, usted las puede encontrar prácticamente en todos los canales. Usted abre o busca Isis España y aparecen, pero sus regalías, esas regalías, no son necesariamente para Isis, como para muchos artistas. Afortunadamente creo que tú abriste un canal. ¿Es así? Sí, en YouTube. Ok, me gustaría que tú misma, Isis, nos dijeras a quienes somos tus seguidores dónde te podemos encontrar música original. Tengo entendido que estás inmersa en un nuevo proyecto musical. ¿Es así? ¿Es una infidencia o mejor No, lo dejamos así? No, está bien, está bien. Pues sí, estoy en Spotify y ¿saben qué? El pastor Flores de Nuevo Tiempo, en septiembre me pidieron, ellos llamaron a Texas a ver si tenían una cantante que recomendaran para hacer los llamados. Y me recomendaron a mí. Así es que yo me preparé, escogimos la música y en Dallas, en la iglesia brasileña, que tiene un estudio allí, hicimos las grabaciones. Y es interesante porque las acaban de dar a conocer. Ya el proyecto se terminó, lo editaron y están empezando a ponerlo en Sudamérica. Y yo pienso que es eso porque mi Spotify ha estado bien activo. Las personas han estado buscándome, así que búscame en Spotify, bueno, en YS y latina S. Todos esos datos en Spotify, en YouTube, ¿dónde más tienes? ¿En qué otra Apple red? Music. Ok. Todos esos datos, apreciados amigos, nuestros queridos oyentes, van a aparecer aquí en la cajita, en el box, para que ustedes puedan encontrar a Isis. Por supuesto, si ustedes encuentran su canal, suscríbanse a ella. Yo doy fe de la seriedad de lo que es Isis. Es una cantante de altos quilates, pero nunca se le han subido los humos a la cabeza. Miren que me ha concedido una entrevista este pobre mortal. No, ¿ah? Es mi privilegio que me haga la entrevista. Entonces, personalmente siempre deseé que tú en vivo y en directo cantes una de las piezas musicales que más te ha impactado. Los cantantes tienen sus preferencias. Ustedes tienen sus canciones, tienen sus interpretaciones que por alguna razón que nosotros los ciudadanos de a pie no entendemos, marcan un hito en su vida. A ver cómo se siente esa voz de Isis, para que ustedes escuchen que aquí no hay edición, aquí no hay doblaje. Eso no me lo dijeron. Eso no estaba en el libreto. He tomado a Isis de sorpresa con esto. A ver, Isis. Bueno, es interesante porque como que cada etapa de mi vida ha habido cantos favoritos. La grabación que se titula Perfecto Corazón fue la que me dio a conocer. No fue la primera, fue como la cuarta, me parece. Y recuerdo que fui a México y fue recibida tremendamente. Y en esa grabación está La Vía Dolorosa, que fue uno de los cantos que en ese tiempo, y todavía me la piden, es un canto que no pierde su no pierde vigencia, no pierde todavía la actualidad de lo que implica para el cristiano, La Vía Dolorosa. Ustedes no lo saben, pero Isis está inmersa en un nuevo proyecto musical. Y precisamente esto que ella va a compartir es una primicia.
Háblanos un poquito, Isis, de este nuevo proyecto, en qué consiste, quién te acompaña en este proyecto. Bueno, tengo un amigo cubano, por cierto, Irán Galvez, que es un tremendo pianista, y él, estuvimos hablando, y yo hablaba que quería música, tener música para distintas ocasiones. Tengo mucha música, pero a veces nos faltan ciertos temas. Y él está aquí pasando unas semanas, hemos estado trabajando en el estudio, hoy estábamos trabajando haciendo videos, y queremos hacer como 30 por lo menos, Wow, 30 arreglos diferentes. Así es que sí, uno de los cantos que me encantan, de los nuevos, se llama Yo quiero más de ti. Bien. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia. Menguai para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto entrego es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia. Menguai para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Fantástico, fantástico. Isis, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta joya. En verdad que uno se siente casi que elevado a las cortes celestiales. Amén. Con tu preciosa voz. La ejecución que estaba allá en el fondo también maravillosa. Damos muchísimas gracias a nuestro Dios. Y quiero decirte, Isis, que para mí ha sido un verdadero placer estar aquí en tu casa. Muchísimas gracias por lo que has permitido. Muchísimas gracias porque te has dejado utilizar por nuestro Dios. Amén. Para que a través de tu ministerio musical muchas personas hayan encontrado el consuelo en los momentos de dificultad. Amén. Y algunos que a lo mejor tú no sabes, habrán llegado a los pies de Jesús, y las sorpresas que te llevarás en las cortes celestiales a lo mejor sean grandes, porque muchas coronas, muchas estrellitas estarán en tu corona. Amén. No sé qué más decirte, Isis, porque
Es un privilegio estar acá. Si ustedes quieren que Isis los visite, yo quiero preguntarle a Isis, ¿cómo hace Isis o cómo puede hacer alguien que desee llevar a Isis a que dé un concierto? Bueno, conectarse conmigo. Como es lejos, a veces en lugares así, 2 o 3 iglesias se reúnen o distintos campos. Y por Messenger, estoy en Facebook, por cierto, que todos los viernes hago una recepción de sábado. Y tengo muchas personas en Colombia que se conectan. Y ustedes no sabían, pero ¿todavía sigues con la meditación Sí, matinal para mujeres? todavía, después de 6 años. Pero por favor, háblanos un poquito de eso. ¿Cómo no? Ha sido una bendición para mí. Me pidieron hace 6 años si yo estaba dispuesta a leer la matutina de las damas. ¿Dónde se consigue? Perdona, Isis. ¿A través de qué plataforma estás tú desarrollando? Bueno, la cosa es que están en YouTube. Si buscan YouTube, entonces Matutina Isis España, ahí lo pueden encontrar. También yo mando muchas por WhatsApp, por Messenger, así que por distintas formas las estamos mandando. Todas las mañanas tengo que levantarme siempre temprano para estar segura que las mando, pero ha sido para mí una bendición porque tengo tantas personas, las de este año hablan acerca del temor y han sido de gran inspiración. Así es que, como mencioné, tengo muchas personas que se conectan desde Colombia y sería un privilegio volver. ¿Sabes que un año me invitaron 4 veces a ir a Colombia? Así que amo al pueblo colombiano. Muchas gracias, Isis. Y creo que el pueblo colombiano, la Iglesia Adventista de Colombia, también te ama a ti. Amén. Porque tú has sido un pilar en la adoración, en la alabanza. Has marcado un derrotero. Eres Amén. Conservadora dentro de tu mente amplia. Eres conservadora. Y apreciamos inmensamente este momento. Muy bien, apreciada familia de Emergencias Bíblicas. Hasta aquí llega esta entrevista casual. Tomé a Isis en unos momentos desprevenida. Esto que ella acaba de hacer, la tomé fuera de base. Y sin embargo, ustedes notaron el profesionalismo, la excelente voz, la tesitura, todo eso. Yo no soy músico, pero me deleito de escuchar la voz musical que Dios le dio a Isis. Amén. Bueno, Isis, que Dios te bendiga y muchísimas gracias. Gracias, por abrirnos Pastor Jonathan, un privilegio tenerte con nosotros. Bien, nos vemos en una próxima ocasión.